desde Rishikesh. ¿Hoy qué fecha estamos? 29 de febrero, con uno de los mejores grupos del 2024 y de la historia. Estamos inaugurando nuestro primer podcast a las orillas del sagrado río Ganges, en la sagrada ciudad de Rishikesh, en las faldas de los sagrados Himalayas. Muy feliz de que estemos aquí compartiendo este momento. Esta es la cueva de Arundhati. La cueva de Arundhati es la esposa del sabio Vashista. Como le estaba mencionando, mira, ya está uno de los monos de los otros. ¿Sí ven que es cara negra y cola más larga? Hanuman. Los monos Hanuman, o el nombre técnico de los dos monos Langur. Langur. Esos son más educaditos. Esos, si quieren comida de ti, se sientan a un ladito y esperan a que le des. Yo viví un tiempo en una ciudad que se llama Mayapur y allá rodeado, y esos son más miedosos porque esos parados es más alto que Hana. Entonces, y tienen unos colmillos gigantísimos, pero son educados. Nosotros yo vivía en un ashram y comíamos era un patio abierto y ellos venían y nos rodeaban mientras comíamos todos. Grandísimos, más grandes que uno. Y se quedaban ahí esperando. Si no les daban, no hacían nada. En cambio, los otros que hemos visto, los mismos que hay en Brindavan, los que hay en Bali, los que hay en... Esos sí son terror. Agresivos. Pero estos dan más miedo porque son más grandes. Claro, Pero, Más imponentes. pero más tranquilos. bueno, entonces yo les estaba comentando que muchas veces, a veces uno confunde, uno dice, bueno, este es un yogi, entonces quizás es un monje célibe, quizás no tiene ni esposa, ¿cierto? Quizás para uno llegar al camino de la iluminación tiene que ser célibe, no tener ni esposo ni esposa. Pero no, en realidad la cultura hindú es mucho de familia, mucho de casarse. Casarse es parte del dharma, ¿no? Todos más o menos conocen lo que es la palabra dharma, ¿verdad? Como el dharma es como el deber prescrito del ser humano, lo que es correcto. Mejor dicho, dharma es correcto, adharma es todo lo que es incorrecto, ¿cierto? Entonces, el sabio Vashista tenía a su esposa y cuando se vino aquí a retirarse no fue que dijo, no, para alcanzar la iluminación tengo que dejar a mi esposa atrás, porque es una distracción, no, en absoluto. Se vino con su esposa, eso sí, cada uno con su cuarto, él con su cueva, ella con su cueva, cama separada. Sí, estoy entendiendo. Ahora Una vez lleguemos, mira. Carlos Basista y Beatriz Arundhati. Entonces, si ellos venían aquí, él desde esa cueva, como yo les comenté, escribió muchos libros que hoy en día son como una autoridad en el hinduismo. Entonces, y bueno, como les mencioné, esto era un punto muy importante. Ahora, el punto aquí, a saber lo que queremos hablar en este momento, es por qué se considera el río Ganges un río tan sagrado en India. Sabemos, en general, en el hinduismo se adora mucho la naturaleza. Nosotros venimos de Sudamérica, donde también tenemos adivasis o como le llaman, indígenas, ¿cierto? Indígenas, que también adoran el sol, ¿cierto? Adoran la madre tierra, adoran los ríos. Entonces, para nosotros es algo que es familiar. Pero aquí en India también adoran a la naturaleza en sus diferentes formas, a la madre tierra, es una diosa que la adoran mucho. Y los ríos en general también los adoran, pero dentro de los ríos ellos tienen como una categorización donde el Ganges ocupa un lugar muy primordial. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el río Ganges es tan especialmente sagrado? Pues voy a hacerlo lo más resumido posible para que no se me pierdan en la historia, no se me duerman en la historia. Hannah va a estar aquí respondiendo todas las preguntas que haremos en el medio. Pero imagínenselo así. Todo esto viene y después vamos a explicar más a profundidad también lo que es el origen de la creación según la cosmología de India para entender todo mejor. Pero Dios, llamado Vishnu, como lo conciben en el hinduismo, él vive en su planeta, que es un planeta diferente a donde nos encontramos. Hay 3 sistemas planetarios, según el hinduismo. Superiores, donde viven entidades, ángeles, todo lo que es más elevado que el ser humano.
medios, planeta Tierra, y inferiores, donde viven entidades más bajas, y, exacto, y inframundo. Pero todos esos tres planetas son materiales, es decir, así como en este planeta, todo el que nace muere, todo es temporal, nada, todo está dentro del plano temporal. Cuando uno pasa a esta esfera material, existe lo que es la esfera ya espiritual, donde ya la característica es que es felicidad, siempre, eternidad, ¿no? Entonces, por eso uno de los propósitos en la espiritualidad es salir de esta esfera material, ¿cierto? Entonces, donde está Dios, Vishnu, en el hinduismo se menciona que él está en un océano causal, le llaman, un océano, donde él está acostado sobre una cama, que casualmente su cama es una serpiente de miles de cabezas, y él está allí acostado, y él está en su cama, y así como cuando uno está súper relajado en su cama, uno de sus pies se sale de la cama, así está así como acostado tranquilo, y su pie toca el océano en el cual él está. Yo ya les expliqué el significado especial que es los pies, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hablamos un poquito de eso, que los pies tienen un significado especial donde, si por ejemplo, si aquí, digamos, Jessica, si Jessica es una sabia, la esposa de Vasishta, ¿cierto? Ella vive todo el tiempo en lugares sagrados, su camino es un camino de devoción, de santidad. Entonces, ¿cómo puedo yo mostrarle que yo la honro? ¿Cierto? Siempre hay rituales. A veces uno dice en India, uno se extraña porque hay muchos rituales y porque este ritual, este otro ritual, pero nuestra vida está llena de rituales, el ritual de comer, levantarse, bañarse. En India hay muchos rituales y una forma simbólica, un ritual de ofrecer respeto a alguien en India es los pies. Si entonces yo te quiero ofrecer respeto, te toco los pies con la mano y hago así y la coloco sobre mi cabeza y estoy como considerando, tú eres una persona muy santa. Tus pies son dignos de adoración, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué decir los pies de Dios? Son ultra, super, ultra dignos de adoración, ¿cierto? Entonces, ¿y qué decir el agua que toca el pie de Dios constantemente, ¿cierto? Esa agua se purifica porque Dios todo lo que toca lo espiritualiza, lo llena de una energía muy especial. Entonces, él está ahí en ese océano. Entonces hay una historia muy peculiar, la voy a contar así super flash, porque de ahí es que empieza la historia de cómo el Ganges llegó aquí. Ahí la historia, ustedes vieron ayer que fuimos a este ashram para Marnikedam, donde habían varias formas y había un enano. ¿Vieron el enano? Con la sombrilla, eso. El enano se llama Vamana. ¿Cómo se llama? Vamos. Eso. Este enano vino con un propósito. Siempre en las películas, en la vida real, en TNT, no, siempre en todo hay la pelea entre el bien y el mal, ¿verdad? Siempre el mal quiere ganarle al bien y el bien siempre están estas dos energías. En los Vedas, en la historia del hinduismo, todo eso también ha habido desde tiempo inmemorial. Entonces, en una de estas peleas entre el bien y el mal estaba ganando. Y el mal era representado por un rey que se llamaba justamente donde acaba de llegar, Bali, Bali Maharaj, que tiene que ver con la isla también. Maharaj significa rey. Él era el rey y él era el rey de los planetas de los inframundos, porque él era el del mal. Pero se volvió tan poderoso que empezó a conquistar hasta que conquistó los planetas superiores de los semidioses. Los semidioses son como los que vimos en el show en Akshardham, el dios del fuego, el dios de... Todos ellos son los semidioses que se encargan que el planeta esté siempre funcionando perfectamente. Si un malo los domina, los encarcela, todo empieza a desequilibrarse. Entonces cuando eso pasa, ellos le oran a Vishnu, a Dios que está en su océano así súper tranquilo, y le dicen, haga algo por favor. Entonces ellos hicieron esto. Una vez él los conquistó, ellos le oraron y le dijeron, por favor, ayúdenos. No, nos ganaron y solamente usted nos puede salvar. Dijo, listo, don't worry, ya voy. Entonces él tomó la forma de este enano. Y un enano que era un brahmana. Un brahmana es como esos santos que vemos barbados, que cargan una cosita, que son muy desapegados, se ven como todos unas personas muy especiales, espirituales. Él era así, un enanito con su sombrillita y una cosita que cargaba para recoger agua y comida. Y su plan era ir donde este rey y pedirle un poquito de caridad. Este rey tenía un gurú, maestro, que era muy, muy pillo, muy inteligente. Y él sabía, él no era inteligente a nivel de nosotros, sino que él tenía poderes místicos. Entonces él con su poder místico pudo ver que Vishnu estaba planeando hacerle algo a su discípulo. Entonces él dijo, mira, él va a venir
y te va a quitar todo para devolvérselo a los buenos. Entonces, pilas. Y él se sentía tan poderoso, es una de las cualidades que pasa cuando uno está ciego por el poder, por la ilusión, que se sentía ya tan poderoso que decía, Vishnu, ¿quién es Vishnu? Dios, yo soy Dios, si yo conquisté todos los planetas. Como que ese poder lo cegó. Y él decía, te estoy diciendo, te estoy diciendo. Entonces, finalmente llegó el enano, Vamana, y le dijo, Bhiksham Dehi. Bhiksham Dehi significa, por favor, dame una caridad. Y él le dijo, claro que sí, lo que tú desees te puedo otorgar. Y le dijo, no, yo solamente quiero 3 pasos de tierra. 3 pasos. Un enano encima. 3 pasos, ¿cuánto cubre? Ni 1 metro. Y dijo, 3 pasos, me estás insultando. ¿Cómo vas? Soy el controlador de los 3 sistemas planetarios, me estás pidiendo 1 metro de tierra. Pídeme un país, pídeme un planeta, tengo cientos de planetas. No, 3 pasos de tierra quiero nomás. Y así, tanto la interacción, era así todo creído, todo canchero. Y finalmente le dijo, listo, tus 3 pasos. Entonces cuando le dijo esto, Vamana, que era un enano, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, gigante, 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 gigante. Y dio su primer paso. Con su primer paso cubrió todos los sistemas planetarios bajos y medios. Dio segundo paso y cubrió todos los demás planetas superiores que le faltaban. Y ya no tenía ni siquiera dónde dar el tercer paso. Entonces, él tenía que cumplir su promesa. En ese tiempo, aquí un dato importantísimo. Cuando uno dice, los demonios, los malos, no significa que eran como los demonios o malos de ahora, que son, esos sí son malos. Estos eran como muy dármicos, o sea, por ejemplo, él dio su palabra, él la tenía que cumplir. Ellos inclusive, por ejemplo, él cómo consiguió ese poder, este malo, no lo consiguió engañando, meditaban para conseguir sus cosas malas, honraban los dioses para conseguir sus cosas, o sea, por decir así, en cierta forma, seguían las reglas, pero con un propósito malo, una intención más mala. El caso es que el tercer paso, dijo, él lo tenía que cumplir. Entonces al final, pues esa historia, la estoy contando súper rápida, pero en realidad es una historia que muestra cómo él se tuvo que rendir finalmente ante él. Y el tercer paso le dijo, dalo sobre mi cabeza, es la única propiedad que me queda, mi propio yo. Y se rindió por completo. Entonces lo puso sobre su cabeza y ahí ya él se purificó y se volvió de nuevo una persona. Pero ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque cuando él dio el segundo paso, que eran los planetas superiores, con su uña rompió la capa de la esfera del mundo que separaba lo material y lo espiritual. ¿Y qué pasó? Una gotera. Literalmente se empezó a caer una cascada del agua del río que está por encima de la esfera material y empezó a caer durísimo sobre los planetas que ya están en la esfera material y primero cayó un planeta que se llama Dhruva Loka y después llegó al planeta de justamente los Sapta Rishis, de los 7 rishis, los 7 yogis. Y ahí quedó el río. Se volvió un río. Y ese río se llamó el río Viraya. Hasta ahí llegó, no bajó más, se quedó ahí nomás. Pero así, primero la historia empieza ahí porque ahí es como bajó de un mundo espiritual, llegó a la esfera material, pero en los planetas más elevados. Después, un rey de este planeta, algunos miles de años atrás, este rey que se llamaba Sagar Maharaj, Maharaj es rey, él estaba haciendo un sacrificio. En la antigüedad existía un sacrificio que se llamaba el sacrificio que te coronaba como el emperador del mundo. No de India, del mundo. Entonces, ¿y cómo era el sacrificio? Cogían un caballo y le ponían una bandera y lo ponían a andar por todo el planeta. Y él daba una vuelta y si regresaba, o sea, ellos sabían en qué momento debía regresar, cuánto debía tardar, era que ninguna persona paró el caballo ni lo retó, sino que aceptó que ese era el caballo del emperador que estaba conquistando todo. Si, por ejemplo, en ese tiempo, si alguien paraba el caballo, entonces iban y peleaban, a decir que porque no acepta que yo... entonces el caballo fue y no llegó, no volvió, no volvía. Entonces este rey tenía 60.000 hijos. Estamos hablando que esto era miles de años atrás, en ese tiempo, cuando crearon el mundo, las primeras personas eran encargadas de ser progenitores. Entonces no tenían, por ejemplo, mi abuelo tuvo 18 hijos, pero en ese tiempo antes tenían hasta 100 y este tenía 60.000.
60.000, entonces mandó a sus 60.000 hijos a buscar al caballo. 60.000 son muy efectivos. Lo encontraron rápido. Y estaba en el ashram de otro rishi, que estaba así en una cueva como estas, meditando. Estaba en profunda meditación, el caballo estaba ahí. El caballo paró ahí. El rishi no tenía nada que ver. Pero los 60.000 hijos llegaron y lo vieron ahí y le dijeron, se dirigieron a matar al rishi. Entonces, porque pensaron que era el que había estropeado el sacrificio. Entonces, cuando lo fueron a matar, él medio abrió los ojos y los incineró. Quedaron en cenizas todos. Entonces, después pasaron días, años y no volvían los hijos, ni el caballo ni los hijos. Entonces mandaron a los nietos. Y los nietos fueron y vieron la pila gigante de cenizas y el caballo. Y le fueron y le explicaron todo al papá. Mira, esto fue lo que pasó. Y el papá estaba muy triste porque ustedes saben, inclusive hoy en día, nadie es feliz si un pariente muere y el cuerpo ni se encuentra, o el cuerpo es como se dice, difamado. Uno quiere hacer los últimos rituales, se llama. En el hinduismo es súper ultra importante, para ellos eso es como algo que hace que el alma descanse en paz también. Entonces él estaba triste porque no le pudo hacer sus últimos ritos a sus 60.000 hijos, ¿no? Entonces empezó a orar, entonces le pidió a su gurú, ¿qué debo hacer para poder darle descanso a mis hijos? Y él le dijo, en tal planeta está el río, le contó la historia, que descendió. Si tú haces que ese río toque las cenizas de tus hijos, se van a liberar. Un nombre era el río Viraya, otro nombre era el Ganges. Entonces él le oró a la diosa Ganges. Le dijo, ¿puedes por favor descender y tocar las cenizas? Y no lo logró. Ahorita quizás nos van a correr para que ellos... Bueno, ahí vamos. Y no lo logró. Entonces, su bisnieto, que se llamaba Bhagirath Maharaj, él se oró con tanta devoción que la diosa se le apareció. Y le dijo, ok, yo voy a tocar las cenizas de tus ancestros, porque ya eran sus ancestros, pero con dos condiciones. Tú quieres que yo baje a la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Pura gente mala. Significa, yo paso como un río y ¿quién se va a bañar en mis aguas? Pura gente mala, ¿cierto? Entonces yo no quiero cargar con todos los pecados de esa gente mala. Dos, yo voy a bajar desde el planeta de los 7 rishis. ¿Te imaginas la corriente que lleva un río saltando de un planeta a otro? Una corriente muy fuerte. Entonces, si yo entro con esa corriente, voy a perforar el planeta Tierra y voy a pasar a los otros mundos más abajo. Y yo no me quiero ir a los mundos, ¿cómo se dice? Inframundos. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Lejos, te tengo la solución. Uno, para que llegues sin romper el planeta Tierra, podemos llamar a Shiva. Shiva es muy poderoso y él se va a parar y va a detener toda la corriente sobre su cabeza. Su cabeza, mejor dicho, no la puede romper nunca y va a ser un amortiguador para que de ahí descienda. Shiva vive en los Himalayas, entonces bajó a través de los Himalayas, ¿no? Cayó sobre la cabeza de Shiva y empezó a descender. Por eso es que Shiva tiene, uno de los nombres de Shiva es Ganga Dara, aquel que porta a Ganga sobre su cabeza. Entonces por eso también le dio un valor agregado al Ganges. No solamente es sagrado por todo eso, sino que ahora baja de la cabeza de Shiva, que es otra personalidad muy grande. ¿Y cómo le dio a la segunda solución? Le dijo, bueno, es verdad, mucha gente pecaminosa como Ricardo y Brindaban se van a... Obviamente ustedes no. Ellos se van a bañar en el Ganges y te van a dejar muchos pecados. Pero él le dijo, pero yo te doy una solución. Se dice que donde vive un devoto de Dios, una persona muy espiritual, Dios reside en el corazón de ellos. A ver, Dios reside en el corazón de todos, pero en las personas iluminadas Dios está más presente, más, ¿cierto? Hay algo especial. Entonces dijo, allá en la tierra, por allá en la tierra, está Lili, está Hannah, está Leonora. Ellas son muy especiales, hay personas muy sabias, dijo, y ellos se van a bañar también. Y si un sabio se baña y Dios está en su corazón, es igual que Dios se bañara. Entonces ahí compensa.
Entonces, Ganga le aceptó el argumento y decidió redescender. Descendió y empezó a bajar, entonces bajó Shiva, la cabeza de Shiva, empezó a bajar por los Himalayas. El rey estaba, bueno, ya estamos hablando que era Sagar Maharaj el rey, después fue su bisnieto que se llamaba Bagheera, del que logró hacerlo. Entonces él estaba tan feliz que se montó un caballo con, eso mejor dicho, pompa, banderas, música, y armó como un ejército desde los Himalayas. Mientras la corriente iba bajando, él iba en un caballo corriendo detrás de la corriente, porque las cenizas estaban cerca a Calcuta. Entonces mientras iba descendiendo, cuando iba por la mitad del camino, había un rishi que estaba meditando en las orillas, bueno, en las orillas no, en la montaña porque no había río. Estaba meditando, y ustedes no sé si han visto, siempre en los templitos y todas estas personas que hacen rituales, ellos tienen diferentes parafernalias, y siempre es una coquita donde portan agua. El agua siempre es un factor purificador, entonces ellos se purifican con esto antes de todos los rituales. Y él tenía su coquita ahí. Cuando el Ganges estaba pasando, se le llevó su coquita. Pero él no sabía toda la historia que les acabo de contar. Él solamente vio que un río que no existía, ahorita existió, y se le llevó su coquita y se enojó. Entonces, como era un sabio que llevaba muchos años meditando, era muy poderoso. Entonces lo que hizo fue... se lo tragó. Se tragó todo el río. Entonces el otro estaba con sus caballos y de repente no vio el río. Entonces fue y fue a mirar y le explicó toda la historia. No sabes lo que llevo esperando para que el río llegue a las cenizas de mí. Y ahora tú te lo tragas, por favor. Entonces le explicó y ya listo. Vuelvo y lo soltó. Este sabio se llama Jannu Rishi. Que por eso es que Ganga recibe el nombre de Jannavi. Ganga tiene varios nombres. El más famoso es el Ganges Ganga, pero tiene varios nombres. De hecho, otro nombre es este rey que estaba en el caballo, que logró, se llamaba Baghirat. Entonces, uno de los nombres es Bagirati, como la hija de Bagirati. O también Jannavi significa la hija del sabio Janna, porque como se la tragó, se volvió su padre también al después él salir de él. Entonces pasó eso. Mejor dicho, hubieron una serie de inconvenientes, inclusive en el camino, hasta que a la final llegó, tocó las cenizas de sus hijos y los liberó. Ahora, esto explica muchas cosas. Porque la primera pregunta, entonces, ¿por qué tiran las cenizas al río? Respuesta dada, ¿verdad? ¿Por qué es sagrado? Respuesta ultra dada. Entonces, para ellos, literalmente, el río Ganges es contenido puro 100% espiritual, muy sagrado, por todo su contenido, desde su origen, desde su historia, desde el trayecto que hace de los Himalayas, con Shiva, con todo. Y qué decir que ustedes saben, no son solamente como cosas muertas, ¿cierto? No es que el Ganges no es una cosa muerta, pues sabemos, hasta en la ciencia sabemos que es una entidad viva. Qué decir, en la ciencia espiritual es una diosa, y una diosa muy querida por Dios, entonces por eso es extra sagrado. Entonces, ahora que vamos a tomar baño, sabiendo toda esta historia, sabemos lo especial que es, eh, y sí, pues una de las cualidades. Eh, exacto, porque eso hace como que es como el último acto que purifica lo último material que queda de ese cuerpo. Y pues por esta historia, como este sabio le dijo, ese río tiene las propiedades de hacer que esa persona que murió obtenga la salvación o por lo menos mejore su próximo destino. Ustedes saben la reencarnación, el hinduismo, todo esto. Entonces, esa es la razón especial. El Ganges cruza por muchos lugares y aquí es uno de los lugares especiales porque aquí viene ya muy directo del Himalaya, desde el glaciar. Cuando ustedes tengan tiempo podemos ir a Gangotri, al origen del Ganges, que queda más o menos desde acá unas 10 horas en carro. Subiendo y después toca caminar 20 kilómetros, que son más o menos 6 horas caminando. Se llama Gangotri y ahí uno ve el glaciar derritiéndose. Oh, por Dios. Ay, no, eso es divino girar hasta ese punto. Sí, ya saben. Es 2025, pero es triste. Ricardo Brindavan Tour.
Sí. Bueno, entonces, bueno, para que con esa conciencia también se puedan bañar, sepan como la importancia del lugar sagrado en donde están, el significado tan especial, la vibra. Otra cosa que a mí me gusta mencionar mucho es, aparte de todo esto, algo que es muy obvio es, los lugares tienen una energía y el tiempo tiene una cierta tipo de memoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así como cuando, no sé, ustedes me podrán decir lo contrario si no creen que es así, pero como en una discoteca, por ejemplo. La discoteca tiene energía de discoteca, ¿verdad? Porque ahí todos los días va gente a fumar, tiene olor de discoteca, tiene aspecto de discoteca, tiene energía de discoteca, porque la gente va a fumar, a tomar, a hacer cosas con esa intención a ese lugar. Entonces llena el lugar de esa vibra. Una vez dice, oye, siento aquí una vibra como rara. No es que la vibra no exista, no es que la energía es algo que es muy tangible. Entonces, en este caso acá, la gente solamente viene con propósito espiritual. Entonces lo llena de esa vibra. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí también con un propósito espiritual. Si este fuera un lugar donde, uy, aquí es donde cantó, no sé, Lady Gaga y aquí vamos a bailar, y, no sé. Entonces, por miles de años, este ha sido un lugar donde solamente vienen peregrinos a esa búsqueda espiritual. Entonces llenan este lugar de esa vibra. Entonces lo hace también, eso le agrega más cosa especial acá. Entonces eso, ahora entonces tomamos baño. Yo les muestro cómo es más o menos el ritual de baño en el Ganges. Es muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero también se preguntaron ustedes cómo es que uno se baña entonces en el río sagrado. ¿Será que es un clavado y ya? No hay. En bomba. Hay una especie de río. ¿Todos saben nadar? Si no aprendemos. Si no, lo recogemos en ¿Tú eres Calcuta. salvavidas? ¿Ah? ¿Tú eres salvavidas? Ah, mira. Ya tenemos nuestras salvavidas. ¿Listos? ¿Están listos para bañarse? ¿Sí ¿Todos se van a bañar? Sí. Después de semejante historia. Después de toda la Bueno. historia, de todo esto. Muchísimas gracias por escuchar este primer podcast, por ser testigos de nuestro primer podcast en este lugar tan especial. Se les agradece a todos. Y si quieren más, escuchen nuestro siguiente podcast, que no sabemos cuándo vendrá, pero muy pronto. Chao, chao. Radhe Radhe. Om Namah Shivaya.